Buen día, mi nombre es Jesús Valenzuela Castro, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el ITSOL. Mi tema de tesis es cálculo de pérdidas en un filtro activo de potencia monofásico y mi asesor es el doctor Javier Pérez Ramírez. A continuación les muestro el plan de la presentación. Antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, método, desarrollo, resultados, conclusiones y por último las referencias. Antecedentes. En la actualidad existen muchos dispositivos que en su interior trabajan con electrónica de potencia, lo cual genera corrientes armónicas en la red eléctrica. La distorsión en la forma de onda, en la tensión y la corriente ha provocado el uso de elementos que sean capaces de compensar esta distorsión armónica. Los filtros activos son utilizados para compensar la corriente armónica en la red y corregir estas distorsiones armónicas. Planteamiento del problema. El funcionamiento en el convertidor de filtro activo produce pérdidas cuando éste se encuentra generando la compensación de las corrientes armónicas, por lo que surge la necesidad de saber cuáles son las pérdidas en un filtro activo de potencia. Objetivo: estimar las pérdidas mediante un análisis para que estas pérdidas sean utilizadas en el dimensionamiento de los elementos del filtro. El método empleado para este proyecto es el siguiente. Primero, investigación bibliográfica para familiarizarnos con el funcionamiento del filtro activo. Luego, identificar cuáles son las pérdidas a estudiar, las cuales son pérdidas por conducción y conmutación. Luego, mediante un análisis, calcular cuáles son las pérdidas en estado transitorio y en estado estable de los transistores. Por último, mediante simulación, vamos a comparar ambos resultados y así vamos a poder validar las pérdidas. Desarrollo. Pérdidas por conducción. Debido a que en la realidad no existe ningún componente con características ideales, tenemos algunas pérdidas, como por ejemplo la pérdida por conducción, lo cual se da porque cuando el transistor se encuentra cerrado existe una resistencia interna parásita entre sus terminales D y S, por lo cual cuando se está conduciendo una corriente a través de dicho transistor, eso genera un cierto nivel de tensión entre sus terminales, lo cual se conoce como pérdidas por conducción, debido a que tenemos voltaje y corriente al mismo tiempo. Entonces, las pérdidas por conducción es igual a la corriente eficaz que está circulando a través de las terminales D y S del transistor, multiplicado por la corriente parásita cuando éste se encuentra cerrado. Debido a que el transistor no puede hacer un cambio de un estado a otro de manera instantánea, existen las pérdidas por conmutación, ya que este transistor tarda un determinado tiempo en cambiar de un estado a otro, es decir, de un modo de conducción a no conducción. Ese tiempo está directamente relacionado con las cargas internas del transistor y sus capacitancias equivalentes en la entrada y la salida de sus terminales. Los tiempos de subida y de bajada para el transistor dependen de las condiciones en las que se encuentra, es decir, de los niveles de tensión en los cuales tiene que cambiar y de la corriente que está circulando a través de ellos. Y también depende de las cargas internas y de las capacitancias. Para las simulaciones se estableció la configuración del filtro activo con la cual se iba a trabajar, y con la ayuda de la herramienta de simulación PSIM pudimos calcular las pérdidas por conducción y conmutación en el filtro activo operando bajo diferentes condiciones. En la figura 4 se muestran los cambios de estado del transistor del modo de conducción a no conducción. Como podemos observar, el voltaje en las terminales D y S nunca llega a cero. Esto se debe a la resistencia interna y esto provoca las pérdidas por conducción. En la figura 5 podemos observar las pérdidas a lo largo de un periodo. En la figura 6 podemos observar que el tiempo de cambio de estado no es de manera instantánea y que este tiene un determinado tiempo. A eso se le conoce como las pérdidas por conmutación. En la figura 7 se muestran las potencias consumidas por los transistores a lo largo de 10 periodos, y en la figura 8 se muestran los valores de las pérdidas. Estos equivalen a la sumatoria de las pérdidas por conducción y las pérdidas por conmutación. En la tabla 1 se muestran
la comparativa entre las pérdidas simuladas y las pérdidas estimadas. Como podemos observar, se hicieron los cálculos para 3 compensaciones distintas, una pequeña, una mediana y una grande. Conclusiones. En el convertidor, la mayoría de las pérdidas se da cuando los transistores están conduciendo, por lo que si queremos mejorar la eficiencia de los convertidores, es necesario que optemos por buscar componentes o elementos semiconductores en los cuales su resistencia parásita sea de la menor posible. Como podemos observar en la tabla 1, las pérdidas estimadas fueron más grandes que las pérdidas en simulación. Esto se debe a que en el simulador los transistores son muy ideales y solo nos deja modificar algunas características de él. Para un trabajo futuro se va a trabajar en el simulador PSpice, el cual nos permite tener un modelo del transistor más real dentro del simulador, y con él vamos a poder estimar las pérdidas de una mejor manera. Por último, las referencias, y muchas gracias por su atención.